Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos sobre Océanos, el podcast del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR. Soy Lizeth Castillo, profesional de comunicaciones del equipo de comunicación científica del instituto, y en este episodio nos vamos a trasladar hasta el continente blanco para conocer algunos de los resultados de la 10ª expedición de Colombia a la Antártica. Bajo el título El océano cae, vamos a explorar una realidad que desafía la imagen que conocemos de la Antártica como un lugar pristino, virgen e inexplorado, porque se ha encontrado la presencia de microplásticos en el krill. Para profundizar en este hallazgo, hoy nos acompañan dos voces de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Una de ellas es Alejandra Silva Cardona, quien es ya futura bióloga marina y autora de esta investigación, quien lideró ese minucioso procesamiento de muestras en laboratorio, y el profesor Paulo César Tigreros, quien es biólogo marino y magíster en ciencias marinas, y es pues profesor asistente de esta universidad y también director de esta tesis, quien estuvo a cargo de la recolección de muestras de los organismos en esas gélidas aguas de la Antártica, a bordo precisamente del buque ARC Simón Bolívar. Muy bien, bienvenidos a este episodio del podcast Hablemos sobre Océanos. Y Alejandra, te quería preguntar sobre ese escenario de la Antártica. Siempre lo hemos imaginado como un rincón virgen del planeta. Sin embargo, el título de tu trabajo también es algo impactante, ¿verdad? El último océano cae. ¿Qué está pasando realmente en las aguas de ese continente blanco respecto a la contaminación por plásticos? Bueno, pues ahí son varias cosas. Claro, cuando a uno le hablan sobre la Antártica, es de los ecosistemas más alejados que tenemos en general de las sociedades o digamos de las megaciudades, que serían, por ejemplo, Nueva York, París, Bogotá, incluso Río, entre otras. Uno dice, pues no hay un mayor impacto por parte de nosotros hacia estas ciudades, hacia estos continentes o hacia estos ecosistemas. Pero cuando empezamos a mirar un poco la ruta que pueden tomar nuestros desechos plásticos y más la magnitud de la cantidad de desechos que nosotros producimos desde nuestras ciudades, es un número ya muy grande y que muchas veces por medio de las corrientes o a veces incluso nosotros como investigadores, cuando vamos a la Antártica, podemos generar desechos que terminan llegando a esas zonas y a organismos tan chiquitos que uno nunca se lo imaginaría. Y bueno, profesor Paulo, ¿nos podría explicar qué es ese krill, qué es ese organismo que precisamente vamos a abordar en este podcast? Bueno, Lisset, cuando yo me embarqué para la Antártica, este organismo no era nuestro objetivo de muestreo. Realmente nosotros íbamos por los microplásticos que estaban en el agua. Sin embargo, en una muestra nos salió este bichito, este krill. Yo no lo había visto nunca en vivo, eso fue una emoción pues de todos encontrarnos con este organismo. ¿Cuándo he visto yo el krill? ¿El krill qué es? Uno habla de krill. De hecho, escríbame krill, puede que hay gente que lo escribe con C, no, es K-R-I-L-L, es krill, ¿listo? Entonces, este organismo es un crustáceo, es un camarón muy pequeñito, es un camarón pequeñito que tal vez muchas personas no lo conozcan, pero sí lo han visto. Si se han visto con sus hijos o de pequeños se vieron esa película Happy Feet. Happy Feet era ese pingüino que bailaba y no sé qué. Ahí está el krill. El krill es ese camaroncito que recuerdo mucho que a ese krill todo el mundo se alimenta de krill. Todos los organismos en la Antártica se alimentan de krill. Y en esa película, precisamente, ese krill quiso volverse el depredador, ¿cierto? Entonces, para que lo vean, ese es el krill, ese camaroncito, ese organismo es el objetivo de este podcast y el estudio de Alejandra. Muy bien, Alejandra. Quisiéramos saber por qué decidiste realizar esta o por qué decidiste enfocar tu investigación específicamente en ese pequeño crustáceo que es el krill, y por qué se dice que es la base de la vida en el océano Austral. Bueno, ahí esta es una pequeña como historia y es el objetivo principal con el que fue el profe, fue a mirar si habían microplásticos en las aguas superficiales de la Antártica.
y en el arrastre para obtener las muestras de agua se tiene que con una red manta arrastrar agua y ahí salieron nuestros kriles. Entonces ahí fue cuando el profe vio la oportunidad de realizar esta investigación. De ahí es donde yo digo, listo, ahí entro yo, porque ya está el otro chico que hizo la investigación de aguas superficiales. ¿Por qué es tan importante el krill? Este es uno de los crustáceos marinos que uno puede decir es de los primeros depredadores en la red trófica. Entonces, él se alimenta de fitoplancton e incluso ya de zooplancton y ya empieza como de materia particular. Entonces, ya es un organismo que apenas mide por ahí 3 centímetros o 5 centímetros como mucho. Es bastante pequeño. Y este ya es el alimento de animales más grandes y que tenemos más en cuenta, como lo son pingüinos, focas o las ballenas. Ellas filtran muchas veces el krill, que es su alimento principal. Bueno, eso es muy interesante, Alejandra. Tus resultados muestran que la mayoría de los microplásticos encontrados son fibras transparentes y oscuras. ¿De dónde vienen estas fibras y por qué crees que el krill las confunde con el alimento precisamente? Bueno, ¿de dónde vienen estas fibras? Ahí tenemos varias opciones y puede ser incluso de nuestra ropa. En general, toda nuestra ropa está constituida de plásticos y ese fue uno de nuestros problemas y es que para poder trabajar los microplásticos teníamos que usar ropa 100% de algodón, si no, nuestra ropa podría contaminar. Esta puede ser una de las formas. O también las redes fantasma es una problemática que tenemos a nivel global y estas redes se van deteriorando y pues claro, como muchas veces se vuelven hilitos tan chiquitos, pues ya lo que te digo, son organismos muy pequeños. Para que estos organismos se puedan comer o puedan ingerir esto, deben ser fibras demasiado chiquitas y ya muchas veces se les desgasta el color o ya su materia original era de esas tonalidades. Entonces, si nosotros a simple vista no lo podemos ver, estos organismos lo van a confundir y muchas veces como son organismos filtradores, el agua entra y lo que ellos retienen es el alimento, pero pues como retienen fibras, entre otras cosas, pues esto nunca los va a alimentar o a nutrir, pero ellos se van a sentir llenos. Profe, ¿por qué considera, o como director de esta iniciativa y también habiendo estado presente en esa décima expedición hacia las aguas antárticas, qué motivó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano a poner la lupa específicamente en el krill y en los microplásticos, y precisamente en ese ecosistema que consideramos que es aislado? Bueno, Lisset, es que el trabajo de la universidad con microplásticos realmente empezó por allá en el 2021 y no fue ni siquiera iniciativa de nosotros, fue iniciativa de dos estudiantes, Andrés Rojas y Dana Otero, de los cuales también fui el director de las tesis, de los trabajos de grado de ellos. Ellos empezaron esto. Gracias al trabajo que ellos hicieron, fuimos adquiriendo experiencia, que no sabíamos nada de esto. Lo que sabíamos nosotros era, los pioneros en esto era Austin, pues en el INVEMAR, fue quien empezó todo esto y pues siempre que uno hablaba de microplástico nos referíamos a Austin y a todas las metodologías que el instituto empezó a implementar. Gracias al trabajo de Rojas y de Otero, posteriormente la universidad se presentó un proyecto de MinCiencias, en donde uno de los componentes fue precisamente microplásticos. Y ese proyecto de microplásticos lo empecé a liderar, o lo lideré yo. En ese proyecto participaron diferentes estudiantes, y te los nombro ahorita, pues bueno, nos dedicamos un tiempo ahí, de pronto dejo alguno por fuera y era susceptibilidad. Entonces, diferentes estudiantes participaron ahí. Y con toda esa experiencia que logramos adquirir, porque acá se trabajó en microplásticos en aguas costeras, en varias estaciones de influencia del río Magdalena y del río Sinú, con toda esa experiencia adquirida, se nos rompieron mantas, sabíamos cómo colectar, cómo no contaminar muestras, nos lanzamos a la 10ª expedición de Colombia a la Antártica. Entonces, gracias a esa experiencia fue que nos lanzamos allá. Nosotros no llegamos a la Antártica a experimentar. Ya teníamos ese bagaje científico, pero inició con un interés particular de los estudiantes realmente, que hay que mencionarlo de esa manera y pues ya luego lo fuimos puliendo y en este momento, digamos, ya
hemos logrado sacar publicaciones y tenemos otras en camino referentes a esta problemática. Bueno, muchas gracias, profe. Usted fue el encargado de la obtención de los organismos en el océano, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Cómo es ese proceso para capturar el krill con una red como la que utilizaron? ¿Y qué retos implica asegurar que estas muestras no se contaminen antes de llegar al laboratorio, que es un poco de lo que me hablaba hace un momento? Sí, entonces todo ese control de calidad, como te digo, pues fue cosas que fuimos adquiriendo en el camino. Como bien dijo Alejandra ahorita, esto fue un muestreo de oportunidad. Nosotros no íbamos por krill, nosotros íbamos por muestras de agua, ¿sí? Quizás esa sea una de las limitantes del trabajo, el N tan pequeño, es decir, la cantidad de organismos tan pequeños, 29, si no estoy mal, 29 organismos, eh, porque pues el enfoque, la metodología no era directamente a la captura de krill. Si fuera la captura de krill, pues hubiéramos implementado otra metodología para asegurar estas muestras, que es tal vez el paso que le vamos a apuntar a una siguiente fase, ¿cierto? Capturar más organismos. Eh, no, eso fue muy sencillo realmente. Eso es que ahí ya nos toca hablar de la logística de ese buque. Para mí el ARC Simón Bolívar es un laboratorio sobre el mar. Eso, todas las comodidades que podamos tener, toda la tripulación nos colaboró. Digamos, uno cuando trabaja en campo, uno mismo hace todo, ¿sí? Y uno termina cansado, pues, y llega a trabajar, pero aquí realmente la familia de la ARC, la tripulación, los comandantes, todos están muy prestos a ayudarnos. Entonces, simplemente, claro, la logística cambia un poco porque aquí ya no es una red pequeña, es una red grande, longitud, eso es 1.11 por alto son 0,50 y tantos centímetros, casi medio metro. Entonces ya hay que operarla con un sistema especial, ¿cierto? Lo que llamamos en estas embarcaciones con winches o con grúas. Entonces, el proceso fue bastante sencillo. Evitar la contaminación. También hay medidas para hacer eso. Nosotros recolectábamos las muestras, nos íbamos al laboratorio de la embarcación, colocábamos unos controles de blanco, es decir, unos mecanismos que nos aseguren que no hay contaminación ambiental. Básicamente es eso, ¿cierto? Entonces nos aseguramos de esos procesos. A veces era muy difícil porque cuando me salió el primer krill, pues yo me emocioné, yo no había visto esos bichos, yo los había visto en películas y ya, ¿cierto? Y, pues, y en videos y eso. Y claro, pues hay mucha tripulación que en sus momentos libres nos acompañan en el laboratorio. Entonces, a mostrarles el krill. Entonces, cuando les mostré el krill y ya iba a guardar la muestra, pues ellos fueron y llamaron a otros compañeros a que vieran el krill. Y todos éramos viendo krill, krill, krill. El segundo grupo de krills que me salió, pues ya me tocó informarlo. Y eso bajó todo el mundo a ver el krill. Y todos pues contentos viendo el krill. Que si en ese proceso de ver el krill se puede contaminar la muestra, Lisette. Hombre, puede que sí, ¿cierto? No, uno no va a negar que puede que se contamine el organismo, si las muestras de agua ya estaban aseguradas. Las muestras de agua ya las guardamos, aquí teníamos el krill en una cajita de Petri. Sin embargo, en el proceso de laboratorio, cuando el organismo llega acá, se le hace una limpieza adicional, se le hace una visualización de que el krill no tenga microplásticos por fuera, adheridos, pegados, ¿listo? Y ya se hace el proceso de, que Alejandra pronto explicará ahorita, que ya asegura que los microplásticos que obtengamos estaban dentro del krill, ¿sí? Que esos son realmente el enfoque de esta investigación, los microplásticos dentro y no los que por alguna manera estén pegados en el exterior del organismo. Muy bien, muchas gracias, profesor Paulo. Y precisamente, Alejandra, tú mencionas en tu investigación que el krill no solo ingiere plástico, ¿verdad? Sino que puede fragmentarlo en algunas partículas que son más pequeñas, como los nanoplásticos. ¿Qué peligro representa esto para los animales que se alimentan de krill como ballenas, pingüinos y focas? Bueno, aquí empieza como un escenario un poco más alarmante y es que, pues sí, ya organismos tan chiquitos ya empiezan a tener microplásticos y pues que uno decía, bueno, fueron solamente 29 individuos, no, no,
no debieron salir tantos, pero cuando uno hace la cuenta y revisa pues la investigación, pues 442 microplásticos en total, pues uno dice, oh por Dios, ya empieza a ser un número un poco alto. Y bueno, uno dice, listo, están solo en estos organismos chiquitos. Bien, pero ¿cuántos organismos, o sea, cuántos kriles se puede comer una ballena en solo una bocanada? ¿O cuántos kriles consume al día un pingüino o una foca? Y ahí empieza uno a sumar y aumentar. Y de pronto esa es una investigación que se puede hacer en futuro y es mirar de pronto la cantidad de plásticos en organismos mucho más grandes como son las ballenas. Yo sé que ya hay unos de pingüinos, pero pues ahí es donde uno ya se empieza a preocupar porque entonces nuestras ballenas y nuestros grandes mamíferos que tenemos a veces como insignias en el país, probablemente no se sienten llenos, se sienten satisfechos como a nivel de alimento, pero no están recibiendo la cantidad de nutrientes que de verdad se necesitarían. Alejandra, y ahorita me comentabas, nos comentabas que de pronto algunas de las fibras que encontraste que tenían, las fibras de plástico que tenían los críes correspondían como a fragmentos de ropa, ¿verdad? Entonces, em, ¿tú crees que a través de tu investigación podríamos, o al menos de lo que tú encontraste dentro de tu investigación, porque como tú dijiste, son 29 organismos, realmente eso es una muestra de lo que puede estar existiendo en la Antártica, pero allí podríamos hablar un poquito del origen de esa basura que ya está llegando a la Antártica? Pues es que es muy complicado, de verdad, ponerme a asegurar y a poner como las manos al fuego, pero pues alrededor de toda la bibliografía que fue necesario consultar y distintos estudios que se han realizado, muchos de ellos hablan sobre, de verdad, la ropa que a veces empieza a desgastar y esta empieza a botar fibras, lo que te he explicado, o sea, nuestra ropa, tú la sacudes y eso ya empieza a botar microplásticos, así uno no lo perciba. O vuelvo y te comento como las redes de pesca, es de las cosas que uno dice, oh por Dios, pues claro, una red de pesca abandonada no solo está dejando pues el problema grande que decimos animales enredados en ella, sino cuando se empiezan a desgastar, por lo que el agua es tan corrosiva y desgasta todo tan rápido, claro, empieza a botar las fibras y no son muchas veces como el macroplástico así completo que uno ya lo puedo recoger con la mano, no, ya empiezan a hacer cosas demasiado chiquitas que simplemente son imperceptibles. Muy bien. Ahora vamos a pasar como a otro tema y es, digamos, bueno, profe, ¿tienes un aporte que realizar? Sí, yo tenía ahí un aporte que qué pena meto la cucharada ahí. No, tranquilo, adelante. Y son dos aspectos que quería tocar ahí. Sí, es cierto que una de las fuentes de contaminación de microplásticos en la Antártica es la actividad humana, ¿cierto? La actividad humana propia de la Antártica, bases científicas, cruceros oceanográficos o cruceros turísticos, eso no se niega. Eh, Sin embargo, los microplásticos que encontró Alejandra en su investigación, se les hizo un proceso de confirmación por espectroscopía. Y esa espectroscopía indicó que esos microplásticos tenían procesos de envejecimiento ambiental. Es decir, esos eran microplásticos, digámoslo así, viejos, ¿sí? No nuevos. Es decir, que en ese sentido, los microplásticos que encontró Alejandra no es por la visita nuestra, ¿cierto? No era de nuestra ropa en ese momento, ¿cierto? Porque pues tal vez hayamos aportado y estén allá envejeciéndose, puede que sí, puede que no quiero entrar en esa temática, pero para aclarar ese punto, digamos, los microplásticos que se encontraron eran viejos, ¿sí? Y lo segundo que quería mencionar es ese impacto de los nanoplásticos. Claro, entre más pequeñito el macroplástico, microplástico, nanoplástico, entre más pequeñito ese nanoplástico puede o interactúa con membranas celulares y es más fácil de que pase de un lado a otro, ¿sí?
Y no solamente la presencia de microplásticos, no, porque es que está el microplástico, pero ¿cuál es el problema del microplástico? Es que esos microplásticos en su proceso de fabricación eh, interfieren unos polímeros y esos polímeros tienen diferente grado de toxicidad. Entonces, digamos, si el microplástico fuera inerte, no liberara contaminantes al ambiente, no interactuara con otras partículas del medio y fuera solamente microplástico, puede que el cuento fuera diferente. Pero ahorita la temática de esos polímeros realmente asociados a los microplásticos es lo que genera esa gran problemática ambiental. Y yo creo que eso hace un poquito también como mirar hacia el pasado, ¿verdad? ¿Qué tipo de materiales se utilizaban antes para, digamos, la fabricación de ciertos elementos y que de pronto ahorita estamos tratando de cambiar un poquito esas prácticas precisamente porque ahora encontramos tantos plásticos biodegradados, ¿no? Em, ¿Es correcto? Hablamos un poco del pasado, ahora quisiera hablar hacia el futuro, ¿verdad? Y es que esta investigación será presentada en el SCAR 2026, que a propósito me parece que está programado para agosto, ¿verdad? En Noruega lo van a presentar. ¿Lo vas a presentar tú, Aleja, o el profe, o cómo va a ser eso? Bueno, nosotros nos presentamos al inicio, nos presentamos como póster físico y la respuesta del Congreso fue que tuvieron un bagaje muy importante de investigaciones y que les parecieron muy buenas. Entonces abrieron un espacio extra de pósters virtuales. ¿En qué consiste este espacio? En este espacio nosotros vamos a subir un póster sobre toda nuestra investigación, hablando sobre las 3 especies que encontramos, la cantidad de microplásticos, de qué, mejor dicho, los polímeros de los que estaban compuestos estos microplásticos. Todo esto lo vamos a mencionar en este póster. Y en el mes de septiembre se va a realizar un espacio virtual para que todos los investigadores podamos exponer nuestro póster e interactuar entre investigadores de manera virtual. Muy bien. Bueno, en primer lugar, felicitarte por haber ingresado también a ese espacio. Eres muy joven, pero de todas maneras ya estás proyectándote hacia espacios internacionales y eso es muy bueno. Significa que hacia futuro tienes un gran futuro por delante. Em, Lisette, discúlpame, yo también sí, soy joven, ¿oíste? Discúlpame, qué pena, ¿sí? O sea, por pero, favor, profe ¿sí? Alejandra es más joven que Sí, tú y pero un que yo. poquito, o sea, no tanto. Ambos escuchábamos a Shakira fresca, no te preocupes. Muy bien. De hecho, la pregunta principal era, ¿cuál es el mensaje principal que Colombia quiere llevar a la comunidad científica internacional sobre la vulnerabilidad del océano austral? Uy, siento que son palabras mayores ya hablar, pues porque uno a veces cuando presenta este tipo de trabajos uno dice, listo, voy en representación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a veces uno siente que ya es grande, pero hablar en representación de Colombia porque no son tantos los proyectos que mandamos a nivel país y a nivel comunidad científica de Colombia, que pienso yo que puede ser mm, el mensaje que tenemos que dar, que no solo estamos confirmando que nuestros contaminantes están llegando a estos ecosistemas que considerábamos como una joyita completamente nuevos, sino que también podemos decir que estamos haciendo investigación muy grande en nuestro país y que, pues, si bien nosotros estamos hasta ahora trabajando como a nivel país en crear nuestra propia base de investigación, como estable ya en la Antártica, inclusive con el buque, que es un buque muy bueno, muy bonito, ya estamos haciendo investigación que está trascendiendo y que está generando un impacto y que lo ideal sería que empezara a sonar alarmas a nivel de corporaciones grandes o de empresas muy grandes. Tienes toda la razón, Alejandra. Y es precisamente la pregunta con la que quiero cerrar, que ojalá puedan contestarme también los dos. Y es que ¿cuál es el llamado a la acción para quienes piensan que lo que sucede en la Antártica no afecta a las costas de Colombia, en nuestro país específicamente?
Bueno, pues el llamado que yo hago principalmente es, hay dos cosas, como que uno a nivel de individuo debe tratar de empezar a mirar cuáles son los residuos que uno más consume, si son botellas de agua o botellas de como de refrescos, de jugos. Entonces, ¿de qué forma puedo tratar de reducir eso? Entonces, voy a dar un ejemplo. En vez de tomarse una botella de gaseosa, están las botellas de vidrio de exactamente el mismo líquido. O también a nivel de nuestros implementos de limpieza, entonces puede ser el champú, ya hay muchas marcas que te venden el champú sólido y listo, pues hay personas que no se sienten del todo cómodas, entonces ya hay incluso industrias, no estoy segura si ya han llegado a Latinoamérica, pero sé que en Europa y en Estados Unidos se comercializa, por ejemplo, el champú en polvo, entonces te venden aquí el polvito y ya te venden como listo, como el envase plástico que ya te va a durar por lo menos 3, 4 años, lo que tú sigas consumiendo la marca. Ya después tú solamente compras el polvito, que ya es consumir mucho menos plástico. Ya en tu casa lo que haces es le añades agua, lo sacudes y ya queda un shampoo exactamente como si los que compráramos en un supermercado. Y ya a nivel industrias, yo creo que es importante que nuestros mandatarios, no solo a nivel Colombia, sino a nivel global, se pongan un poco de acuerdo porque sí es muy importante generar industria y que todo este tipo de empresas sigan mejorando, pero no a costas de nuestros ecosistemas y mucho más de un ecosistema, lo que te digo, que está tan lejos de absolutamente todo. O sea, los únicos que van allá son los cruceros de investigación y a veces los cruceros turísticos. Más allá de eso, no, no es que yo tenga ahí una población completamente establecida. Profesor Paulo, ¿tiene Bueno, alguna Guillermo. apreciación? Sí, bueno, digamos, mensaje, ¿cierto? Pues la universidad llegó allá, listo. La universidad llegó allá, está presentando sus investigaciones, está presentando sus publicaciones a manera de artículo científico, pero esa comunicación, ¿cierto? Esa comunicación científica es como para un gremio muy cerrado, ¿sí? Para los investigadores, maneja un lenguaje a veces difícil de entender, complicado. Entonces, ese mensaje se queda en los artículos científicos, ese. Pero espacios como el que tú nos abres el día de hoy son espacios bastante importantes y yo creo que no sé si al mismo nivel del artículo o un poco más, porque nos permite llegar a otro tipo de población, ¿cierto? Entonces, claro, uno a este tipo de población que de pronto ese mensaje técnico a veces no lo capta, ¿sí? El mensaje debe ir para ellos y uno les puede decir, no hagan esto, consuman esto, revisen esto. Uno les puede decir todo eso, ¿sí? Pero digamos, el mensaje para mí es listo, yo no les voy a decir qué hagan, qué deben hacer. Lo único que yo les recomiendo es que ya han escuchado ustedes esa problemática, ya escucharon que hay una cosa que se llama microplásticos, ¿sí? Ya escucharon que esos microplásticos tienen unas polímeros, uy, ¿qué es un polímero? Bueno, tienen unas sustancias contaminantes, ¿listo? Entonces, lean, ustedes busquen sus propias fuentes, la palabra, espero no sea ofensiva, edúquense sobre esa temática, ¿sí? Conozcan más, busquen fuentes que ustedes quieran, otros podcasts, pero traten también de que esos podcasts sean de entidades que trabajen en el mar, no que sean de Coquito X, no, o sea, que sean de personas reconocidas en este medio que les hablen realmente de la problemática real y no simplemente que les hable por hablar de una temática que ni esa persona misma conoce. ¿No? Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, este espacio que es el podcast de Invemar, está respaldado por Invemar, claro, Invemar lleva gente que se sabe del tema, no va a llevar a cualquier otra persona que no conozca. Entonces, a eso es lo que me refiero. Busquen fuentes fiables, ¿sí? Que les permitan ahondar a ustedes en la problemática y saquen ustedes mismos sus propias conclusiones, ¿sí? Ya ustedes sacando sus conclusiones dirán, bueno, sí, estos manes me hablaron de esta cosa, bueno, ya entiendo por qué. Bueno, voy a hacer lo que dijo Alejandra, va a comprar champú en polvo o me va a lavar el cabello cada mes, no sé, alguna cosa van a hacer, ¿sí? Pero entonces mi mensaje es más como ese, tratemos de educarnos, busquemos fuentes confiables y bla, 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 para que no, es que ese man no me gustó lo que dijo, muy prepotente al hablar,
No, no, no me gusta, no, listo, ya, ya hablamos de una temática, ya escucharon, profundicemos por nuestros medios, ese es mi mensaje. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Paulo. Y pues en efecto, terminamos este espacio del podcast Hablemos sobre Océanos. Esperamos que les haya gustado el espacio a ustedes como invitados y pues también al público que hoy nos escucha a través de YouTube y a través de Spotify. Y esperamos verlos nuevamente en otro episodio. Hasta luego.